Bueno, bienvenidas a todas. Es un placer dar el inicio a este ciclo de Mentoring Space que va a ser todos los martes, los primeros martes de cada mes, abril, mayo y junio, donde la temática va a ser Building Wealth, en alianza con Crypto Conexión y en sintonía con lo que venimos trabajando ya en marzo con el Mentoring Walk, donde el panel de liderazgo fue una cosa increíble, liderado por Mónica, donde aprendimos sobre criptomoneda. La idea es justamente afianzarnos en cómo hacemos riqueza financiera y cómo podemos crecer desde ese lugar. Así que estoy feliz de que Mónica sea la host de este ciclo y de que Yajaire Tapia sea nuestra primer speaker y oradora de este encuentro, donde nos va a empezar a ilustrar. Yo les quiero dejar el espacio abierto a ustedes, que son las que saben de esta temática. Súper, gracias, Tizi. Y bueno, como dices, van a ser 3 sesiones, el enfoque es en crear riquezas y van a ser 3 conversaciones con diferentes líderes en este espacio. Y les prometo que no es todo sobre criptomonedas y Web3. Pero sí quería yo dar un poquito de background, ¿no? De por qué este tema. Y una de las cosas que yo sé que también apasiona mucho a Yajairi es las oportunidades, pero también los retos, ¿no? Sabemos que las mujeres aún ganan menos que los hombres. Aquí la estadística que pongo es en general de las mujeres, pero incluso las latinas ganan menos. También vemos en un estudio de Fidelity que solo el 26% de las mujeres encuestadas dijeron que tienen inversiones en acciones en comparación con otras. Lo que hablamos mucho también es de que tenemos que poner nuestro dinero a trabajar para nosotros, ¿no? Y además que las mujeres tienen un puntaje de crédito más bajo que los hombres, y este es uno de los temas que creo que es sumamente importante cuando vives en Estados Unidos, entender la parte de crédito. Y si hay una experta que nos puede hablar de esto, es Yajairi. Yo tengo el placer de conocer a Yajairi y colaborar con ella. Es una mujer que me inspira mucho porque su enfoque y su pasión de ayudar a otros a entender esto es sumamente importante y es algo a lo que se dedica 100% y lo he visto ya por varios años. Y con eso, Yajairi, dejo que te presentes. Bueno, el placer ha sido mío, Mónica, y equipo. Cuando Mónica me escribió y me hizo la invitación para estar en esta audiencia, no lo dudé bajo ningún concepto. Hablamos muchísimo, ella y yo, en los pasados meses, inclusive desde que nos hemos conocido, sobre cómo ha evolucionado, ¿verdad? Y un poco voy a dar un background sobre mí, pero quiero comenzar por esta línea. Cómo ha evolucionado las nuevas tendencias a crear riqueza, ¿verdad? Originalmente en el pasado las riquezas se creaban con un negocio basado en la agricultura, después en la industrialización, ahora la industrialización 4.0, que no es otra cosa que todo lo que tiene que ver con los temas de tecnología, y la moneda no ha sido la excepción, ¿verdad? Ya hay nuevas formas también de crear riqueza, que es el área donde Mónica está enfocada en este momento, que, by the way, sigue siendo el futuro, independientemente de los retos que estamos viviendo. Así que, habiendo dicho eso, yo aproximadamente hace unos 16, 17 años que tengo de carrera, comencé muy joven, comencé a los 25 años como entrepreneur. Bueno, me pueden sacar la edad, tengo 43 para 44. Me dice que parezco una carajita, como dicen los dominicanos, pero no. Tengo 43, 44. Así que empecé muy joven, tan pronto terminé la maestría aquí en Miami. Y cuando decido cuál es la ruta a emprender, una de mis industrias fascinantes y preferidas era la industria financiera. Yo no tenía ningún tipo de background en la industria financiera y venía de la generación X, que la generación X Millennials, que es la que está entre los X y Millennials, pues como yo le llamo el jamón del sándwich. Cogieron toda la debacle económica y pues obviamente la parte de capital que produjo los baby boomers, pues no lo pudimos disfrutar. Y entonces tampoco tenemos el apoyo
cambio necesariamente del grupo ¿verdad? Generacional de millennials. Entonces estamos con ese medio jamón del sándwich. Durante ese periodo yo tenía y había hecho unos estudios en finanzas y economía dentro de lo que era administración de empresa, y decido que era el momento para ser parte de esa transformación de la industria financiera, porque la industria financiera todavía estaba siendo muy conservadora, lo sigue siendo, by the way, pero muy tradicionalista en la forma de proveer acceso a capital, la forma de proveer acceso a instrumentos en general, que en los Estados Unidos of America, igualmente en Puerto Rico, porque yo vengo de Puerto Rico también, como es un territorio americano, es pieza clave para crear riqueza, ¿verdad? Pero es pieza clave y siendo pieza clave también hay un sector muy exclusivo, por decirlo de alguna forma, que es la industria financiera, que ha estado todo consistentemente durante los pasados 50, 100 años manejando esos controles. Para bien o para mal, no importa. El punto es que esa es la realidad. Entonces, ¿qué oportunidad para mí en aquellos 25 años podía existir después de una debacle económica que la viví completa en Miami mientras estudiaba la maestría, que sabía que la llave se iba a cerrar de las industrias financieras, que sabía que entonces la falta de acceso iba en acreciente para la masa en general y la economía. O sea, ¿cómo evoluciona si lo das acceso en territorios como este, capitalista? ¿Cómo se evoluciona si no le das acceso a capital prestado? Y ahí entonces nace toda la idea de, o visión de negocio de crear este ecosistema, ¿verdad? De múltiples corporaciones. Empecé obviamente con una, no empecé con todas a la vez, de múltiples corporaciones donde le pudiera crear soluciones de impacto socioeconómico al individuo que le pudiera aumentar las oportunidades y las probabilidades de acceso a capital prestado y por supuesto a capital prestado no para endeudarse necesariamente, sino para invertir y crear riqueza. Porque ciertamente, y tengo muchísimas historias sobre eso, yo soy una de ellas, con una tarjeta de crédito de $1000 puedes crear todo un imperio millonario. Es literal lo que estoy diciendo. Claro, tienes que evolucionar. No lo creas en un año, no lo creas en corto periodo, es toda una construcción. Mónica. Sí, Yajaira, es que yo creo que eso es súper importante, especialmente para, bueno, yo soy inmigrante, yo vengo de México, pero cuando uno piensa de crédito, piensas que es deuda, pero en un país capitalista, el crédito es para crear riquezas, pero yo creo que es importante empezar así como dicen en inglés, el 101. ¿Qué es el crédito? ¿Por qué debemos manejarlo proactivamente? Mira, el crédito en latín significa confianza. ¿Verdad? Significa darte confianza. Y en los Estados Unidos of America el crédito es exactamente lo mismo, pero con un intercambio monetario, que en este caso es el dólar, ¿verdad? O intercambio de algo, o un papel, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el sistema financiero de los Estados Unidos, que es realmente el sistema que creó el sistema capitalista, ¿verdad? El crédito es pieza fundamental, no tan solo para el individuo, para crear riqueza, sino para que las corporaciones puedan, vamos a decirlo claro, endeudarse para seguir invirtiendo en su crecimiento y cuando salgan ustedes los que aquí han sido CFO me entienden lo que estoy diciendo, y cuando salgan al mercado a buscar mayor capital, tengan las probabilidades de poder seguir accesando a ese crédito, ya sea porque producen el profit suficiente para poder accesar a mayor capital o porque ya están siendo públicos y están en una bolsa de valores que también le dan crédito, ¿verdad? Entonces, si el sistema de por sí capitalista en evolución financiera necesita y requiere el corazón de su sistema, es el crédito, imagínate el individuo, porque el individuo no está lejos de ese sistema, el individuo es el que produce ese sistema, es el que crea ese sistema. Entonces, muchas veces, inclusive muy pocos americanos, pero me he encontrado con americanos que el sistema no lo entiende, siendo su sistema nativo. Pues imagínate si el mismo americano promedio en ocasiones no entiende su propio sistema, imagínate un latinoamericano o un individuo emigrante. Menos lo va a entender porque no es un sistema tan sencillo de entender, ¿verdad? Ahora bien, si entendemos que la base principal de ese primer paso para crear riquezas sea
en inversiones, sea en crear ese negocio, esa visión de negocios que mañana se desarrolle como un imperio, sea para ayudarle a otros a invertir, que es igual a convertirte en inversionista. Para el modelo que sea, si entendemos que el instrumento prestatario te funciona en función, valga la redundancia, para producir dinero y no para endeudarte, aunque te estás endeudando técnicamente. Ahora vamos a explicar la diferencia entre endeudarte y usarlo para crear riqueza, ¿verdad? Aunque te estás endeudando, en la práctica te estás endeudando, pero te estás endeudando para producir más dinero. Entonces, cuando entendemos que de cada dólar puedes producir 10 o más, que en muchas ocasiones son 100x o más, entonces vamos a poder entender cómo es que funciona el sistema prestatario. Y que el sistema prestatario no necesariamente vino para nosotros utilizarlo para, como nosotros le llamamos, para explotarlo, explotarlo invertirlo, no, gastarlo y no invertirlo, sino que es un instrumento que si el enfoque es de uso, es de inversión y de inversión obviamente consistente, entonces lo vas a poder utilizar más adelante para darte los lujos y para gastarlo en lo que desees. Sí, a mí una de las cosas que me impresionó la primera vez que alguien me dijo, para mejorar tu crédito tienes que tener más deuda. Yo casi me caigo de la silla. Yo no entiendo. No se supone que para tener mejor crédito tengo que tener menos deuda, pero parte del sistema es ese, ¿no? Que no sé si sea positivo o negativo. Y por cierto, yo veo a Cheryl nada más haciendo así. Mira, el crédito es un juego, ¿verdad? Yo le llamo el juego del crédito. Lo importante es saber que es como el juego de ajedrez existe, como el juego del monopolio existe, como los juegos sofisticados de inteligencia existen, estos otros juegos de inteligencia que hay que saberlo jugar, ¿verdad? Y hay que entender el sistema para poderlo jugar, porque si no te conviertes en esclavo del sistema y dejas de utilizar el sistema a tu favor, cuando tienes toda una oportunidad de evolución. Ahora bien, sí hay que endeudarse, ¿verdad? Sí nos tenemos que endeudar. Ahora, ¿de qué forma nos vamos a endeudar? Nos tenemos que endeudar inteligentemente. Parte de lo que es el juego del crédito es poder entender lo más básico, que es el credit score. Y el credit score no es otra cosa que imagínense una pizza mediana con 5 pedazos. Pues hay algunos pedazos que son más grandes que otros. Cada uno de esos pedazos de ese credit score representa lo que debes hacer y lo que no debes hacer con el manejo del crédito, ¿verdad? Entonces, si queremos endeudarnos, ¿lo podemos hacer? Sí, claro que lo puedes hacer, porque eso es parte de lo que es el historial de crédito, que es una de las piezas de esa pizza que representa el 35%. Pagas a tiempo, entonces tienes un buen crédito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te endeudas y que tu debt to ratio es que tu deuda es mayor o está, vamos a ponerlo de esta forma, está reduciendo tu oportunidad de aumentar crédito porque está haciendo casi igual a tus ingresos? Todavía no ha llegado a déficit, pero se está consumiendo los ingresos. Pues si el debt to ratio pasa de un 50 a 60%, automáticamente ya sabes que van a haber préstamos, van a haber instituciones financieras que no te van a aprobar préstamo, porque no vas a tener capacidad de pago. Eso no te lo dice el puntaje crediticio, pero sí una de las piezas del puntaje crediticio, que viene siendo una de las pedazos de pizza, te dice que no debes tener más de un 30% en deuda. ¿30% de qué? 30% en función a tu límite de crédito. Si el límite de crédito de tus tarjetas es $1,000, no deberías utilizar más de $300, porque automáticamente utilizan más de $300, te baja el puntaje crediticio, pero aparatosamente. O sea, en conclusión, podemos tener un crédito pagando a tiempo, pagando en excelencia, cumpliendo con la regla de juego principal, pero si el balance de las deudas pasan de un 30 a 35%, automáticamente la empírica se te dispara hacia abajo y la probabilidad de que te puedan aprobar crédito es menor. Y ahí es donde viene el famoso juego, ¿verdad? O sea, que viene primero el huevo o la gallina. Me tengo que endeudar, pero si me endeudo, también entonces me baja la empírica. Sí, si te endeudas, demasiado. Y el demasiado dentro de las reglas del juego está sumamente establecida. Muchas personas van a solicitar crédito, especialmente para negocios, oportunidades de negocio, y no entienden esto. Y después de la debacle económica, yo te diría que los últimos 15 años mínimo, están exigiendo, requiriendo a las instituciones financieras que el garantizador principal de cualquier préstamo de negocio, incluyendo SBA, tiene que ser, quien colaterice, tiene que ser el business owner, ¿verdad? El individuo.
¿Qué pasa si tú le tocas la puerta al SBA, que para aquí lo que nos conocen el SBA es el Small Business Administration, que es una de las instituciones gubernamentales federales que provee ayuda en este caso son préstamos a pequeños comerciantes? Todos te están exigiendo desde el SBA, que es federal, gubernamental, hasta instituciones financieras bancarias, te está exigiendo tu crédito. El crédito de algún business owner, principal inversionista, quien sea, pero alguien tiene que poner ese seguro social que es igual a saber cuál es ¿verdad? tu capacidad de crédito. Y lo están utilizando ya como colateral en igualdad de condición a como si tuvieses el colateral en liquidez para garantizar el préstamo. Por lo tanto, a ese nivel, después de la debacle económica, ha venido dándose la elevación de la importancia de este pequeño número de 3 dígitos, ¿no? Cada día que pasa, la empírica pide más, o sea, se torna más exigente. Eso lo que significa lo siguiente: antes de la debacle económica en Arroyo Habichuela, antes de la debacle económica, podías utilizar las tarjetas más de un 50% y no se notaba en tu puntaje crediticio inmediatamente al siguiente mes. Hoy, con ciertos puntajes como Equifax, Advantage 3.0, lo están reflejando inmediatamente porque es parte de los requerimientos para medir el riesgo. Eso lo que significa es que usted puede hacer buena paga, tener inclusive el dinero en el banco para saldar todas tus tarjetas, pero si subiste la tarjeta más de un 35%, ya el próximo mes te puede bajar 20, 25, 30 puntos de puntaje crediticio. Eso lo que significa es que si estás entre medio de una transacción bancaria o con el SBA para solicitar el préstamo para tu propio negocio, puede ser o que no te lo aprueben si te baja a crédito regular o malo, bad credit, o puede ser entonces que te den un interés más alto cuando puedes gozar de un mejor interés. Entonces, volvemos de nuevo al juego, ¿verdad? Financiero junto con el juego del crédito y cómo y qué papel queremos nosotros jugar en el rol financiero que sea un papel ganador. Dijiste que son 5 piezas. Entonces, Son 5 piezas. ¿Cuáles son las otras piezas? Entonces tú tienes las 2 más importantes, que es pago, ¿verdad? 35% de historial de crédito, 30% de balances de deuda contra tu línea de crédito. Las otras 3, la tercera en este mismo orden, 15% representa la cantidad de tipos de cuenta que tienes en conjunto. Yo le llamo el popurrí de las cuentas. Básicamente, si tienes una cuenta de hipoteca, si tienes una cuenta de autos, si tienes un préstamo personal, ese tipo de variedad de cuentas también se cuantifica para el algoritmo en el puntaje crediticio. El cuarto es uno que representa el nivel de periodo de tiempo que llevas de historial de crédito. O sea, es decir, si en los últimos 2 años, 3 años, estás usando el crédito. Porque lo creamos o no, hay mucha gente, precisamente, le pasa mucho a nosotros los perfiles de Latinoamérica, porque en Puerto Rico le pasa exactamente lo mismo, nos comportamos mucho como si fuéramos Latinoamérica, para mí lo somos, by the way. Y es que venimos con el chip de, número 1, hacer dinero es malo, número 2, endeudarse es malo, número 3, tomar prestado es malo. Entonces todo lo que tiene que ver con temas de dinero es malo. Y a la hora de la verdad, la pobreza te va a correr y no te das ni cuenta que es más malo no tener el dinero para poder mañana pagar la comida que producirlo. Pero bueno, entonces, basado en ese mindset, es de donde sale las acciones de nosotros, especialmente los inmigrantes acá en Estados Unidos, donde, como número 1, no conocen el sistema, número 2, venimos con unas creencias en función a lo que es pedir prestado, tomar prestado o coger prestado, porque así es que se le llama, o sea, ese es el wording que utilizan, que no le permite entonces tener esa asequibilidad o prepararse para esos eventos y poder obviamente pedir prestado, pero con ese dinero poder producir más dinero. El quinto y último eslabón de lo que compone el puntaje crediticio son las indagaciones, ¿verdad? Hablamos, el penúltimo para repasarlo, es la cantidad de periodo de tiempo que estés usando el crédito en los últimos 2 años. Hay gente que tiene 2 tarjetas de crédito y lleva 5 años sin utilizarlas. Pues eso afecta el puntaje crediticio, ¿verdad? Entonces, si usted no se quiere endeudar y no quieres pedir y no quieres pagar intereses, no hay que pagar intereses, es usarla y saldarla, usarla y saldarla.
No tienes ni por qué pagar intereses. Se paga intereses cuando realmente sea productivo. Y el quinto son las indagaciones. Muchas veces aquí es donde, en la parte más sencilla, a veces es la parte que más se peca. Porque aunque eso representa el 10% del puntaje crediticio, las indagaciones puede terminar siendo el catalítico de tu crédito para calm down, o sea, para llevártelo a bad credit. Ejemplo, una persona que tiene 3 cuentas, no tiene el popurrí de las cuentas que hablamos, la diversidad, pero tiene 3 cuentas con unas líneas de crédito entre $1,000 a $2,000, un historial de los últimos 5 o 6 años meramente, mira los detalles que estoy indicando, pero va a comprar un auto y hace un shopping around por diferentes tipos de dealers de auto. Y cada vez que va un dealer de auto, le dice, mira, sin compromiso, vamos a solicitarte el crédito para ver si te lo pueden aprobar, pero no tienes que decidirte hoy. Y el dealer de auto le solicita a varias instituciones financieras a la vez, el cliente no lo sabe, tampoco el cliente le dijo, no hagas esto, ¿verdad? Porque no es ilegal hacerlo. Le solicita a 3 o 4 instituciones de crédito a la vez a ver cuál de todos los bancos le aprueban. Y luego viene con un resultado del cliente, el cliente no compra el auto, se va para otro dealer de auto y así sigue. En ese periodo de tiempo, fácilmente en un fin de semana, puedes estar generando de 8 a 12 indagaciones. Más de 3 indagaciones en un periodo de tiempo de 3 meses, que no es otra cosa que solicitud de crédito a cualquier institución financiera, compres o no, impacta directamente el puntaje crediticio aparatosamente. Entonces, un cliente como este podría, o una persona como este, un recurso como este, podría tener, o se le podría reducir entre 50 a 100 puntos su puntaje crediticio y bajarle a crédito regular o a crédito malo. Crédito regular es la categoría. Crédito malo también es otra categoría, ¿verdad? Podría bajar de crédito excelente, crédito bueno, a crédito regular o crédito malo. ¿Qué significa esto? Que por esa razón no te aprueban, por esa razón si te aprueban te pueden aprobar a intereses sumamente altos que obviamente al final te socavan el bolsillo, te reducen tu capacidad de escalabilidad de riquezas y por supuesto te empobrece. Period. Entonces, son detalles que muchas veces el individuo, muchas veces todavía el día de hoy el individuo lo desconoce. Las indagaciones se eliminan del reporte de crédito cada 2 años. Así que, aunque al pasar del tiempo va teniendo menos valor, va aumentando su desgaste, sigue estando presente por un periodo de tiempo de 2 años. Te contesté la pregunta. Ay, perdón, Yajairi, te iba a decir, ¿sabes que yo tengo en Expedia que tengo congelado, que no pueden pedir mi crédito sin que yo lo apruebe? Sin que Y lo es una apruebe. de las cosas que hago para protegerme. Pero hablando del tema de eso, y creo que es súper importante porque quiero que nos des unos tips, pero hay mucha gente que tampoco sabe que también puede pedir tu crédito si vas a sacar una alarma para seguridad de tu casa, checan tu crédito y eso también es una alarma. Celulares, verifica Y tu también los de seguro, los que si vas a cambiar de compañía de seguro también piden tu crédito y eso también. Si vas a rentar una propiedad, También. Sí, sí, sí. si vas a solicitar un nuevo empleo, especialmente la industria financiera. La industria financiera tiene como tendencia, o las compañías de instituciones financieras tienen como tendencia solicitarle y verificar, hacerle un background check. Dentro del background check está su reporte de crédito, su puntaje crediticio, y lo toman en consideración a la hora de proveerte o aprobarte un empleo o darte una promoción. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo no sé si saben, abril es el mes de la educación financiera en Estados Unidos. Una de las preguntas, ¿qué es el error que más ves tú cuando viene a manejar tu crédito? Wow. La forma de pagar las tarjetas de crédito en función a manejar el límite de uso. Me explico. Si el límite de uso es 35%, la gente muchas veces ni se le ocurre calcular ese 35%, ni sabe que es un 35%. Entonces, si por ejemplo tienes un límite de crédito de $25,000 o sí, vamos a usarlo, $25,000 y utilizas 15,000 para mejoras del hogar, para comprar appliances, etcétera. Entonces, pero es que yo tengo una línea de crédito de $25,000, se supone que si la tengo es porque la puedo utilizar. Claro que la puedes utilizar, pero como la regla de juego del credit score dice que si pasas del 35% automáticamente vas reduciéndose tu puntaje crediticio, sabes que si la utilizas este mes, el próximo mes, o la bajas de nuevo y la llevas al balance del 35% o menos, o la saldas. ¿Qué pasa?
Si eres un usuario consistente de las tarjetas de crédito, que para eso está también, ¿no? Especialmente aquellas tarjetas de crédito que te dan cashback, que te dan rewards, o sea, que te pueden producir también dinero. Si eres un usuario consistente de este tipo de producto, pues entonces vamos a jugarlo inteligente, vamos a usarlo inteligente. Y es que, ¿cuál es mi recomendación? No tan solo esperar a que en o antes de la fecha de vencimiento se pague, sino en el estado de cuenta aparece un número que se llama ciclo de cierre de estado, ¿no? El ciclo de cierre de estado. Ese número, si por ejemplo la fecha de pago es el 4 de cada mes, ese número probablemente va a ser de 10 a 15 días menor. Asumamos que sea el 18 del mes anterior. Ese ciclo de cierre de estado de cuenta, si lo utilizas a favor, sería pagar o bajar el balance antes de que esa fecha llegue. O saldar antes de esa fecha llegue. ¿Para qué? Para que el próximo mes el puntaje crediticio se quede igual. Porque mira lo que pasa, nosotros estamos corriendo en el día a día, especialmente los que estamos desarrollando negocios, haciendo negocios, etc. Y los que trabajan también profesionales como ustedes para corporate, estamos en el corre-corre diario. No nos estamos dando cuenta de que hoy es abril y mañana llegó mayo y no nos dimos esa... O sea, no estamos totalmente conscientes del control del tiempo porque estamos en una aceleración continua. ¿Cuál es mi recomendación? Que como estamos en esa realidad, cuando nosotros necesitemos crédito, el crédito siempre tiene que estar listo para salir a pasear. Siempre, siempre. Si ese crédito no está listo con ese puntaje de más de 730, con esas cuentas pagadas a tiempo, con bajas indagaciones, etcétera, etcétera, cuando lo necesites para desde comprar una propiedad, comprar un auto, hacer inversiones, hacer movimientos rápidos, con la misma rapidez donde estás llevando el negocio, no lo vas a tener disponible. Y si lo tienes disponible, te va a costar caro. Sí. De hecho, les voy a decir esto, el promedio de pago de intereses del individuo en los Estados Unidos es 311%. O sea, el individuo en los Estados Unidos al día de hoy, realmente hasta el 2021, estaba pagando, según las estadísticas, 311% más en intereses. El 68% tiene acceso al crédito, porque tiene un crédito bueno a excelente. Pero el resto, perdón, el 68% tiene crédito regular a malo. El restante, que es el 42%, ¿verdad? El 38%, mejor. El restante tiene crédito bueno y crédito excelente y es el que puede jugar mejor con las ofertas de interés. Entonces, ¿cuáles los números para un crédito bueno y el que debes de tener? Exacto, las categorías son 730 plus es crédito excelente. 680 a 729 es crédito bueno. ¿Okay? En esos dos, en ese bracket entre 680 a 730 plus, te van a dar intereses preferenciales. Lo que está haciendo la banca es que los intereses más preferenciales los está aprobando a personas de 750 o más. O sea, a pesar de que 730 es excelente, para ellos lo manejan de acuerdo a la institución con políticas variadas, porque lo pueden hacer, lo pueden aplicar. Entonces, ¿cuál es el % máximo? El número máximo empírico es 800. 800 y 850, no más de 850, que es la que tiene Experian. Llegar a 800, 850 ya se requiere tener una serie de inversiones en, por ejemplo, historial con múltiples propiedades, historial con múltiples propiedades y cantidades grandes, o sea, $500,000, 300,000, 1,000,000, etcétera. Historial de múltiples activos como auto o préstamos de negocio o préstamos personales de 100, 200,000 dólares pagados a tiempo, etcétera. Nada que nosotros no podamos construir. Algo que podemos construir sin ningún tipo de problema. Es cuestión de construirlo. Ahora, una vez llegues a los 730 plus, ya sabes que estás en una posición preferencial. Bajas de los 730, te va a comenzar a costar un poco más el interés. Entonces, las últimas dos categorías es crédito regular, que comienza
en 770, realmente 765 a 779, a 679, 675, 665 a 679. Y crédito pobre, que ya es por debajo de eso, hasta 350. Todo lo que sea 350 a 660 es crédito, lo que le llaman bad credit. Okay. Entonces, no es que no te aprueben crédito, te lo podrían aprobar, te aprueban, por ejemplo, te aprueban. Hagas más. Mira el ejemplo que presenté. Si el promedio de, o sea, el estadounidense, la deuda del estadounidense son 16 trillones, ¿verdad? Entre todo, ¿verdad? Entre todos los tipos de deuda. Estamos diciendo que el perfil del estadounidense o individuo adquiriendo crédito en los Estados Unidos paga 311% más en intereses de lo que pudiera estar pagando. Y también, ¿sabes qué? Y si quiero abrirlo a preguntas de quien tenga preguntas, pero antes de eso quiero hablar porque yo no sabía. Yo, como sabes, empecé mi emprendimiento hace un año y van dos empresas que me piden mi credit score de mi negocio, que se lo da Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet. Ni idea, yo no sabía qué era eso, tuve que ponerme las pilas a estudiar, pero también dentro de tu propio emprendimiento o empresa es importante conocer y tener esa parte del crédito, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Mira, el Dun & Bradstreet, y qué buen tema que acabaste de traer, el manejo el manejo del desarrollo de crédito de negocio es muy diferente al individual. Me explico. No hay algo así como un reporte de crédito que lo puedes solicitar a través de Dun & Bradstreet. No. Pero sí puedes crear un número, ¿verdad? Un número de identidad que viene siendo lo que es el número de seguro social del individuo, en este caso el patronal. Con Dun & Bradstreet puedes registrar a través del link que Mónica envió, pueden registrar sus negocios totalmente gratis, sacar el número de Dun & Bradstreet para que ya esté registrado, para que cuando vayan a una institución financiera lo tengan reconocido. Pueden subir inclusive información financiera del negocio, que eso es sumamente importante, porque entonces se le hace más fácil y le da mayor credibilidad a las instituciones financieras cuando esa información está dentro de ese sistema. Y puedes inclusive solicitar un servicio que ahí pagarías una anualidad para tener otro tipo de oportunidades, al final es más visibilidad de tu empresa, más información sobre tu empresa y más valor agregado para tu empresa en torno y en función a poder tener acceso más rápido al crédito. Si no lo hacen ustedes, lo va a hacer el banco. Lo que pasa es que cuando el banco entra y va a solicitar la información de Dun & Bradstreet y ve que no está registrado, pues es como si usted fuera a solicitar un préstamo personal y no tuvieses nada de crédito, no tuviese un récord de informe de crediticio. Me han hecho preguntas hasta de esta categoría. ¿Se le puede mejorar el crédito a un negocio que se le ha afectado? No funciona de esa forma. A través de Dun & Bradstreet no se mejora ni se empeora. Lo que ocurre es que cuando el negocio se le afecta el crédito, ¿con quién? Más que todo con los acreedores, ¿no? Y esos acreedores por lo general son vendors de servicio, ¿verdad? No son necesariamente en su mayoría acreedores de instituciones financieras. Pero cuando un negocio falla en pagos o se le afecta el crédito con algún acreedor de alguna institución financiera, ese acreedor podría reportar esa historial a Dun & Bradstreet. Y podría reportar esa deuda a Dun & Bradstreet. Si, por ejemplo, el negocio tiene que erradicar una quiebra, podría aparecer en Dun & Bradstreet también. Entonces, no es algo así como un informe de crédito que se puede disputar cuentas negativas que no te pertenecen, error, etcétera, como un individuo, pero sí tienes una información que puedes accesar y si hay alguna información que esté incorrecta, tu equipo financiero o tú como principal inversionista o business owner puedes hacer la gestión de corrección, de actualización. Gracias, gracias. Bueno, no sé si haya preguntas, porque sí sé que tenemos unos 15 minutos, si no, yo puedo platicar horas con Heidi. Podemos. Si alguna pregunta o deuda, podemos darles espacio. ¿No?
Ok. Solamente, yo tengo un comentario Sí. que habla Cheryl. Cuando yo trabajaba en el área de finanzas y trabajaba en Latinoamérica, el tema de DNB, de Dun & Bradstreet, no es tan fuerte en muchos de los países de Latinoamérica. Es Es correcto. más fuerte en los Estados Unidos. Entonces, ojo, solamente un tema Gracias. ahí que en Importante. algunos países de Latinoamérica, desafortunadamente, la base de datos, vamos a decir, de Dun & Bradstreet es horrible. Entonces, no tienen información y ahí la gente de crédito, obviamente, va a los bancos, va a los vendors, como dijiste, para ver el accounts receivable, vamos a decir, y el accounts payable, ¿no? Es cómo se están pagando a tiempo. Correcto, correcto. Buen detalle, Cheryl, buen detalle porque Latinoamérica todavía, bueno, le falta también muchísimo a las compañías de informe de crédito en algunos países, se le hace muy complicado. Por Claro, Sí. claro, hay en algunos lugares más que otros, exactamente. Cuando nuestro departamento de crédito usaba varias compañías en varios países, ¿no? Para ayudar en el análisis de crédito de nuestros clientes, ¿no? Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Sí, esto es basado, y cuando yo hablo del crédito, por eso puntualizo, y lo digo en varios foros también, sistemas capitalistas, sistemas de United States of America, Territory específicamente, porque es donde más ventaja competitiva tenemos para maximizar el crédito. Uno de los Claro, productos que nosotros creamos precisamente, que lo que busca es darle acceso al mercado americano de clase media baja, o sea, tampoco es que bajo, solamente bajo poder adquisitivo, sino clase media baja, a poder rehabilitar, ¿verdad? Y no usamos esa palabra, pero lo estoy usando para descripción, a poder transformar, mejorar y crear una nueva identidad crediticia financiera con ese producto, pero es un programa que también en Latinoamérica y en países subdesarrollados podría funcionar para promover el desarrollo socioeconómico. Porque fíjense lo siguiente, el desarrollo socioeconómico realmente viene al final de la utilización de los individuos, del consumidor, al crédito, el acceso al crédito y poder seguir adquiriendo bienes y servicios. Al final es eso. Entonces, mientras más acceso tenga una población a poder financiarse, más evolución podría haber en el desarrollo económico hasta cierto punto, hasta ciertos índices, porque no todo es lineal y tampoco es exacto, pero de que es una pieza fundamental como esa roca primaria que desarrolla ese imperio, ese condominio, sí lo es. Y si se sabe utilizar inteligentemente, que es lo que nosotros le llamamos el credit smart, automáticamente puedes crear una organización millonaria y billonaria solamente con la adaptación de la estructura eficientemente. Súper. Oye, una pregunta. Ahorita vemos la inflación, los intereses, las tasas de interés muy altas. ¿Cómo recomiendas tú navegar esta economía cuando viene a tu crédito? Sí, mira, número uno, yo en etapas como esta, que no es la primera vez, esto sabemos que esto es un ciclo, esto es parte de otro ciclo más. En etapas como esta, mi recomendación es la misma. Solicita el crédito para cuando lo necesites. Ahora, si por ejemplo, eres dueño de negocio, vas a solicitar un crédito que sabes que el retorno de inversión, vas a solicitar $100,000 y sabes que ese retorno va a ser 300,000, no importa si te lo están dando al 9%, te lo están dando al 13%, sabes que te va a dejar 3x, o sea, te va a dejar 3 veces más lo que estás invirtiendo, y tienes también un periodo de tiempo de saldo. O sea, si te dan un préstamo, un término de 5 años, en vez de proyectarlo internamente, operativamente para 5 años, busca saldarlo antes, ¿no? A menos que realmente te convenga quedarte con ese préstamo por 5 años, porque en vez de saldarlo con el dinero que lo vas a saldar, entonces inviertes en otros assets, ¿no? Que pueden ser, un asset puede ser un inmobiliario, o sea, una propiedad corporativa, equipo corporativo, todo lo que represente una inversión capital. Entonces, el crédito está hecho para invertir, no para gastar. Si, por ejemplo, el crédito lo voy a utilizar para remodelar el hogar, ¿verdad? Y la remodelación del hogar en tiempos como este te va a costar 35% más ya de entrada por la inflación. O sea, lo que te podía costar antes del COVID, ahora te cuesta 35% más. Pues entonces vamos a esperar un poco
antes de remodelar ese hogar, a menos que no tengas una emergencia, porque la remodelación del hogar, aunque si bien es cierto, te impacta positivamente, o te podría impactar positivamente el valuation, la valoración de la propiedad. También es cierto que si haces la matemática, probablemente lo que te va a evaluar en estos tiempos versus lo que te está costando un 35% más en materiales, etcétera, plus un interés de 5% por encima, pues no hace sentido, pues no hagas la remodelación. Espera un año, empieza a tantear el mercado, a ver cuando el mercado empieza a bajar los intereses. Yo no veo que este año baje intereses, al contrario, yo pienso que va a haber otra vuelta de 0.25 más en antes de verano. El inmobiliario, por lo menos Miami, pues como yo le llamo, hablando un poco francés, un bicho raro, ¿verdad? En términos de real estate, pero aún así, siendo una nota discordante, Miami podemos estar viendo quizás un ajuste en su índice. No veo que pase más de un 5% de reducción en la valoración de las propiedades en Miami. Esto llegó para quedarse. La inflación la inflación podría mermar, pero los costos van a ser los mismos, así que se quedó igual. Entonces, no veo que los costos se reduzcan dramáticamente, no veo que lo pueden ver en los inmobiliarios tampoco se van a reducir dramáticamente, ni en los autos de ninguna forma. Entonces sería un poco más que todo pescar. No es que no vas a comprar el auto, no es que vas a comprar la casa, pero entonces vamos a buscar qué me pueden dar, qué propiedad me puede dar el deal que estoy buscando que haga sentido financiero. Es siempre mirarlo desde la perspectiva primero financiera y después de estilo de vida. No, muy buen punto, porque a veces no pensamos así. No lo pensamos Sí, sí, sí. Otra pregunta que te hago, y de nuevo, esto es muy enfocada en Estados Unidos, pero yo veo que ahora, yo no tengo hijos, pero veo que a los jóvenes se les facilita mucho sacar una tarjeta de crédito, su primera tarjeta de crédito, especialmente cuando van a la universidad. ¿Qué recomiendas a esas mamás que a lo mejor sus hijos están ya entrando a esa etapa que les van a ofrecer tarjetas de crédito, de cómo ayudarlos? Claro, mira, desde mi generación, en Puerto Rico había una tarjeta que se llamaba Populoso, de un banco principal. Es como decir Bank of America, una tarjeta para menores de edad. Y esa tarjeta ya era un debit credit. Bueno, era un débito, una tarjeta de débito contra el ahorro. Pero la tarjeta le permitía a los padres, que hoy eso existe en los Estados Unidos también, le permitía crearle a los padres educación financiera, entre comillas, porque dependía mucho del conocimiento del padre, de los padres. Pero más que todo, para el banco, para la institución financiera, le permitía tener una base de datos de esos futuros tarjetavientes. Y entonces con esos tarjetavientes llegaban a los 18, 19 años, como me pasó a mí, automáticamente te enviaban la primera oferta de tarjeta de crédito de Mastercard o Visa por $300. ¿Verdad? $300 en cualquier escenario en los Estados Unidos es un microloans, es un préstamo préstamo pequeño. Hay muchísimas instituciones, especialmente credit unions, acá en Estados Unidos, que eso es lo primero que hacen cuando tienen la base de datos de potenciales clientes de 18 a 19 años. Mi recomendación es que, si bien es cierto, esos $300, $500, que es con lo que arrancan, comienzan, podría ayudar a la parte más importante a crearle historial crediticio, a crearle identidad crediticia, no necesariamente te va a crear identidad financiera. El crédito está dentro del mundo financiero, pero la identidad financiera se va creando en la medida que tienes conocimiento de cómo manejar tu presupuesto, que no es otra cosa que el P&L de negocio, pero en tu caso personal, la capacidad de producir más dinero en menos tiempo, aumentar y escalar los ingresos, y la capacidad de utilizar el crédito para todas las anteriores. Entonces, los padres, si tú me preguntas, yo empezaría a hacer dos cosas, como dije, yo no tengo hijos tampoco, pero lo primero que haría sería lo siguiente. Desde los 3 años, empiezo a trabajar con ellos con juegos educativos que van alineados a temas de dinero. O sea, juegos educativos que le enseñen a cómo manejar el dólar o el peso, en el caso dependiendo del territorio, que le permitan enseñarles a producir el dinero y el dolor y pasarlos por la experiencia de lo que duele producir dinero y después gastarlo y después quedarte sin dinero. Entonces, un poco trabajar a los hijos, lo que no hace las instituciones escolares todavía en los Estados Unidos, ni primario, ni secundario y universidad, si no estudias finanzas, no te enseñan las bases financieras. Están tratando de legislar para eso,
pero ha sido bien complicado y ha sido bien interesante porque ha sido complicada, porque básicamente es una adoctrinación que crea competitividad, ¿no? Entonces, al crear competitividad, las instituciones financieras van a ganar menos dinero, es obvio, ¿no? O sea, ahora te están ganando 311% por cada individuo de intereses adicional a lo que deberían estar pagando. O sea, si los educas, pues obviamente vas a reducir esa incidencia. O sea, es un manejo también de control de economía. Yo le tendría, por último, y que tuviese conocimiento, una cuenta de retiro desde que está en el vientre. Porque las cuentas de retiro, desde que están en el vientre, cuando el niño llega a los 20 años, 25 años, para que más o menos tengan una idea, una buena cuenta de retiro, por supuesto, de inversión capital, como MassMutual, que son fondos mutuos, 100, 150 dólares, el niño podría terminar con 600, 700 mil dólares. Si esa cuenta se mantiene consistentemente con ese depósito, intocable. Entonces, le haré un contrato de adquisición de esa cuenta. O sea, esa cuenta, antes de darle release, le haría un contrato sobre el uso de ese capital y le enseñaría cómo producir dinero y hacer negocios desde primeros pininos. El enfoque de nosotros como, y con esto cierro, Mónica, para que puedas continuar, el enfoque de nosotros como comunidad, más allá de padres, más allá de territorio, como comunidad, como individuos con conciencia financiera debe ser enfocar a nuestros hijos y a nuestras comunidades del desarrollo de la escalabilidad de ingresos, más allá del uso de esos ingresos, ¿no? Pero el uso de ingresos es muy fácil, va a ser siempre muy fácil, sino cómo se escalan los ingresos, cómo se maneja la producción del capital, cómo se produce dinero. En vez de enfocarlos necesariamente en ser empleadores, que se enfoquen en ser empleador. Y el empleador puede ser bien un senior management, un líder de una organización que termina funcionando como un intrapreneur. ¿Verdad? Están los entrepreneurs y están los intrapreneurs. Y todos los que estén aquí que trabajaron en corporate, no tengo mínima duda que fueron en su momento intrapreneurs, ¿verdad, Mónica? Sí, Pues, sí, sí. Mónica. Entonces, un senior management no llega a ser senior management, un talento no llega a ser un vicepresidente, no llega a ser un CEO, si no es un emprendedor dentro de la organización. Entonces, es que sale la base de lo que es intrapreneur. Entonces, se enfoca hacia eso, no es que haya menos gente trabajando para corporate, es que haya gente más útil para producir y evolucionar la economía de ciertos sectores. Y nosotros vemos que muchos jóvenes están súper interesados y no es un plugin en mi página, pero voy a poner el link. El artículo más leído en CryptoConexión es la historia del dinero, que a mí me encanta que la gente quiera aprender. Pero veo que Tizi tiene una pregunta. ¿Cómo manejamos con el crédito de inmuebles frente a una recesión? ¿Cómo manejamos el crédito inmueble? O sea, el crédito para propiedades, estamos hablando, ¿no? Ante una recesión. Sí, mira, cuando tú me preguntas a mí, la recesión no vino en los últimos 2 años. Nosotros llevamos casi 30 años realmente en una especie de recesión. Después de la debacle económica, la economía de Estados Unidos no ha vuelto a ser la misma, ¿no? No ha podido crecer a los picos que se crecía tradicionalmente cada 30 años. Así que vamos a empezar por ahí. Es una especie, siempre estuvimos en una especie de recesión. Lo que estamos viendo en los últimos 2 años es un fenómeno dentro de esa recesión. Que no se había dado nunca antes porque no había habido una pandemia, no en nuestra generación, ¿no? Entonces no venía una pandemia hace 100 años. Entonces esa recesión se afianza, se agrava porque obviamente tienes un aumento de costos económicos de un 35% plus, que en algunos casos son 43%. Pues eso mismo lo vas a ver en el inmueble y eso mismo lo vas a ver en los instrumentos prestatarios, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Si vas a comprar una propiedad en este momento, si antes, vamos a llevarlo a ejemplos pequeños, tácticos. Si antes se la daban, habían 100 personas en el grupo que podían ser aprobadas en un mes, ahora te van a aprobar a 60 a 70 personas. O sea, hay menos cantidad de oportunidad. ¿Por qué? Porque la inflación al aumentar se toma en consideración el debt to ratio, los costos de vida, se toma también en consideración las deudas y balances y se tiene que tomar en consideración, por supuesto, el interés nuevo que te van a aplicar con el nuevo préstamo. O sea, el interés que te van a aplicar con el nuevo préstamo. Cuando yo compré este apartamento aquí en Miami, lo logré comprar a 3.375 y me estaba quejando.
sea, yo me estaba quedando de que me estaba dando 3.375. Pero estamos viendo que en los últimos 5 años el aumento o incremento está siendo 2.5 veces más en ese interés. O sea, ahora mismo te aprueban intereses entre 8 a 8.75. Una propiedad de 8.75 a 30 años es totalmente destructiva para el bolsillo del individuo. O sea, en otras palabras, estamos hablando de que tienes una hipoteca que, aunque lo vayas a refinanciar, el periodo de tiempo de los próximos mínimo 3 a 5 años te va a desbancar tu bolsillo, o sea, te va a empobrecer el bolsillo. Eso lo tienes que tomar en consideración. ¿Qué haces para rebatir y contrarrestar ese costo? O aumentar fuentes de ingreso, especialmente con ingreso pasivo, porque solamente el día tiene 24 horas y no puedes hacer todo a la vez. Puedes hacer todo lo que quieras, pero no todo a la vez, ¿verdad? O aumentas tus posibilidades de ingreso reduciendo y concentrándote, en vez de diluirte en múltiples ingresos, concentrándote en proyectos que te generen más ingresos, ¿no? Eso es punto 1. Punto 2, inversión capital. Pero inversión capital en retorno que te proyecte en los próximos 20 años, 1% de interés promedio, eso te lo pueden proyectar. Hay instituciones de inversiones capitales que te lo pueden proyectar. De hecho, todas te lo deberían proyectar antes de tú poder hacer una inversión. Entonces, si tienes $100,000, por ejemplo, y quieres invertir en la bolsa de valores bajo, qué sé yo, UBS PaineWebber, MassMutual, etcétera, que el portfolio que te vayan a ofrecer, tú puedas ver las proyecciones de los próximos 15 a 20 años en retorno que te cubra ese déficit de costo de 2x en intereses de la hipoteca. No sé si me entendieron eso. Esto es un juego. Acuérdense del juego. Esto es un juego. O sea, por un lado me sube, por otro lado me baja, pero lo tengo que sacar de algún sitio. Porque, ¿qué pasa? Como el individuo promedio no conoce cómo trabajarlo, entonces te paga más por el interés de la hipoteca, se queda con esa hipoteca 10, 15 años y se olvida, no hace nunca un refinanciamiento cuando bajaron los intereses, o cuando bajaron los intereses no tiene el dinero porque no lo ahorró para hacer un refinanciamiento y pagar gastos de cierre. Por otro lado, no invierte, o lo que está invirtiendo le está dejando pérdida porque no está haciendo unas inversiones inteligentes, y al final del camino no tiene la estrategia financiera holística para saber de dónde cubre qué, ¿verdad? Y por último, obvio, o sea, no es trabajar más, es trabajar más inteligente y es producir dinero más inteligente. En la medida que puedas producir más inteligente, los 8.75 de interés hipotecario no te van a doler. Aunque la mayor parte de mis amistades que tienen mucho dinero, todos son unos macetas. No hay uno que no no hay uno que siempre quiera pagar por debajo o simplemente te diga, no voy a comprarle esto ahora, no lo voy a pagar. Y yo, pero es que tú lo puedes pagar. Es más, tú lo puedes pagar y darte el lujo. Claro. No, entonces hay que un poco aprender, ¿no?, de cómo producir el dinero. Sí, pero bueno, yo sé que nos hemos pasado el tiempo, pero Yajairi, mil gracias, Tizi, gracias por el espacio. Y bueno, Yajairi, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden continuar aprendiendo de ti? Pero por supuesto, yo estoy en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, exactamente como mi nombre, Yajairi Tapia. Me pueden buscar en confianza, me pueden escribir directamente. Hay un equipo que me maneja las redes, pero yo estoy directamente trabajando con las redes y con las contestaciones, especialmente de gente que obviamente conozco. Así que con mucha confianza. Tenemos también las páginas web de las corporaciones, que ya esas son las corporaciones, pero conmigo directamente, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, por donde gusten. Y estamos aquí en Miami para servirles, o sea, estamos muy cerca. Sí, ya están conectadas, Tizi, para que puedan verse. Excelente, la verdad, Yajaira y Mónica, excelente. Te dejo, Mónica, para que cierres. Las quiero agradecer a todos que hayan estado acá. Brillante este inicio de este ciclo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos el 2 de mayo, será la siguiente charla, van a recibir toda la información y va a ser otro enfoque en cómo generar riquezas. Pero bueno, muchísimas gracias y bonito día. Genial. Gracias, chicas. Mucho éxito. Gracias. Chao, chao.